Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Bueno, soy estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León y hoy vamos a ver el tema de glándula parótida. Antes de empezar con las fibras banda de aquí y allá, yendo con las bases, recordemos que tenemos la unidad funcional principal del sistema nervioso, el cual es la neurona, y le dimos dos porciones importantes que son el soma o cuerpo, que es de donde se originan todos los impulsos, y los axones, el cual es esa carretera donde viajan esos impulsos. Sí, tiene la membrana sináptica y el cono axónico y más componentes como las dendritas. Sin embargo, estos dos principales son los que usamos como referencia a la hora de hablar de sus aglomeraciones. ¿Qué me refiero con esto? En el caso del sistema nervioso central, a esa aglomeración de somas o cuerpos neuronales lo vemos en la sustancia gris, en los cuales se aglomeran en núcleos. Mientras tanto, ese conjunto de axones está aglomerado en lo que conocemos como tractos, fascículos y lemniscos que organizan la sustancia blanca. En el caso del sistema nervioso periférico, el conjunto de somas neuronales lo vemos en ganglios. Ejemplos de estos son el ganglio de la raíz dorsal y los ganglios que hacen la cadena simpática. Mientras tanto, el conjunto de axones lo vemos en los nervios. Ahora, los componentes de la inervación de la glándula. La glándula obedece a un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo hay que recordar que lo dividimos en la información parasimpática de descanso y digestión e información simpática de lucha y huida. Ahora, ¿cómo funciona esto? Hay que ver que la información parasimpática aumenta la secreción de esta glándula, mientras que el componente simpático reduce esta secreción. Es por esto que cuando estamos nerviosos, estamos en una situación de estrés, sentimos la boca seca. ¿Por qué? Porque la secreción salival está reduciendo. Ahora bien, estos dos componentes autónomos tienen sus neuronas originándose de dos diferentes lugares. En el caso del componente parasimpático, su primera neurona se origina del núcleo salivar inferior en el caso de la glándula parótida. Y como componente simpático autónomo, tenemos que la información se origina del asta lateral de los niveles de T1 y T2, que viaja por su nervio correspondiente T1 y T2 para llegar a través de un ramo comunicante blanco a la cadena simpática y ascender hasta el ganglio cervical superior por la misma cadena simpática para ahí hacer sinapsis y originar fibras, las cuales viajan a través de la arteria carótida externa, la cual, como sabemos, esta atraviesa la glándula parótida para dar sus ramas terminales de la arteria maxilar y la temporal superficial. Ahora, en cuanto a la implicación del nervio trigemino, el nervio trigemino es el nervio predominante sensitiva de la cara. Tiene un recorrido bastante amplio. Y es justamente este recorrido amplio lo que permite que nos sirva como una carretera para que se transporten las fibras parasimpáticas provenientes de otros nervios, en este caso del facial y del glosofaringio. Y en este caso, para la glándula parótida, bueno, primero recordemos que tenemos la rama oftálmica V1, maxilar V2 y mandibular V3. De la rama mandibular, la cual es la única rama de función mixta, la cual tiene también una función motora para los músculos de la masticación, se le encuentra adosado el ganglio óptico, el cual pues es un ganglio, es un conjunto de somas neuronales. O sea, aquí es donde hace sinapsis la información parasimpática proveniente del nervio glosofaringeo. Ahorita vamos a ver cómo llega ahí. Y justamente este ganglio óptico origina el nervio auriculotemporal, el cual gracias a su recorrido permite llegar hacia la glándula parótida, de tal manera que sus fibras se distribuyen para darle su información parasimpática, promoviendo en que ésta pueda hacer su secreción. Entonces, ¿cómo es el recorrido? Primero tenemos axones que tienen su neurona originándose del núcleo salivar inferior, el cual ya mencionamos cómo es que este se encuentra en bulbo raquídeo y origina la información motora visceral parasimpática para el nervio glosofaringio. Y una vez que el nervio glosofaringio sale de la cavidad craneal a través del agujero yugular, origina un nervio que se le conoce como el nervio timpánico de Jacobson, el cual entra a través de su propio agujero, el cual es el agujero inferior timpánico, para adentrarse al oído medio. Una vez que el nervio timpánico de Jacobson entra al oído medio, forma lo que se conoce como el plexo timpánico. Y es justamente este plexo timpánico lo que se reorganiza para formar el nervio petroso superficial menor, el cual sale de oído medio a través de su propio agujero, o sea, el agujero del nervio petroso menor. Entonces ya tenemos núcleo salivar inferior, los axones viajan por el nervio glosofaringeo, después la información
viaja a través del nervio timpánico de Jacobson, forman el plexo timpánico y este mismo plexo timpánico nos origina el nervio petroso menor. Ahora es justamente este nervio petroso menor el cual recorre fosa craneal media para llegar hacia el ganglio óptico. Y una vez que el nervio petroso menor, el cual tiene fibras presinápticas, parasimpáticas, llega al ganglio óptico, hace sinapsis y la información, ahora sí, postganglionar, se distribuye a través del nervio auriculotemporal. Que recordemos que el nervio auriculotemporal, como dijimos, es una rama de V3. Entonces, ahora sí, el nervio auriculotemporal llega hacia la glándula parótida donde distribuye las fibras parasimpáticas. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Dónde se origina la información? Que en este caso es el núcleo salivar inferior. ¿A través de qué paracraneal viaja? Que ya dijimos que es el noveno paracraneal glosofaringio, el cual origina el nervio timpánico de Jacobson, el cual entra a oído medio y forma el plexo timpánico, y el propio plexo timpánico origina al nervio petroso menor, y el nervio petroso menor ahora sí hace sinapsis en el ganglio óptico, el cual origina el nervio auriculotemporal, el cual no solamente, al ser un nervio sensitivo del trigemino, recoge la sensibilidad de la glándula parótida, sino que da esta carretera para que las fibras parasimpáticas, ahora posinápticas, lleguen hacia la glándula parótida, estimulando su secreción. Y como recordamos de la información simpática, pues está mucho más sencillo. La información se origina en el asta lateral, viaja a través de los nervios T1 y T2 y a través de un ramo comunicante blanco, llega hacia la cadena simpática, no hace sinapsis y asciende a través de esta cadena al ganglio cervical superior, donde hace sinapsis y ahora sí, postsinápticamente entra a través de ramos hacia la arteria carótida externa y como la arteria carótida externa se encuentra en profundidad de la glándula parótida, esto permite que las fibras postsinápticas simpáticas entren a la glándula parótida, dándole su inervación y promoviendo que ésta reduzca su secreción.